vamos a continuar con la reflexión. Terminábamos diciendo que las bienaventuranzas, sin duda alguna, deben ser la carta de navegación del cristiano, ¿no? Que no lo hemos tomado en serio, me parece a mí, porque nos hemos quedado en los mandamientos y hemos casi que borrado de plano o de cuajo las bienaventuranzas, quizás porque nos parecen terribles, tremendas, o porque no las hemos entendido, no las hemos llevado al corazón, ¿verdad? Pero no hay otra presentación distinta en el Evangelio, ¿no?, de ese proyecto del reino de Jesús que no sean las bienaventuranzas, y sobre las que tenemos que volver una y otra vez. Bueno, entonces, nosotros, y esta es como una invitación que yo les hago, sobre todo nosotros que estamos tratando de hacer un camino serio, ¿no?, en el orden espiritual, qué bueno que miráramos desde aquí la santidad como esa propuesta, ¿no?, de realización personal a todos los niveles, que va sacando también lo mejor de nosotros, que nos involucra en un proyecto común de humanidad, porque yo creo que la santidad no apunta a otra cosa distinta. Tenemos ahí santos muy cercanos a nosotros que nos lo han dicho, ¿no? Una santa muy cercana a nosotros, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, que nos lo ha dicho así, tan en vivo. San Óscar Arnulfo Romero, igual, ¿no? Todos estos hombres y mujeres comprometidos con la historia, Monseñor Pedro Casaldáliga, que murió hace poco, es decir, toda esta vida que nos hablan de esta posibilidad. Entonces, creo que nosotros, en las conversaciones que tengamos sobre el tema de la santidad, en familia, con amigos, en fin, en lo cotidiano, creo que nosotros no podemos dejar de nombrar, por ejemplo, a Gandhi, que tiene que ir de la mano de San Francisco de Asís, o a Martin Luther King, que tendría que ir de la mano con Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que por cierto lo admiraba muchísimo, o a la mística, a la gran Teresa de Ávila, que vaya acompañada de la mano de un gran místico sufí árabe, Ibn Arabi, el místico murciano sufí universal, y tendría que ir la Madre Teresa de la mano de este hombre, o al Santo Padre Juan, igual de la mano de otro místico sufí también importante, o místicos budistas, ¿no? Y de tantos otros hombres y mujeres que nos van revelando justamente ese proyecto, nos lo van manifestando, ese proyecto de Dios en su vida. Entonces, me parece a mí que la manera más efectiva de cambiar nuestra vieja mentalidad, esa tan empequeñecida, tan pobre, tan católica en ese orden no universal, sino en el que lo concebimos, tan limitada, y que tanto nos ha afectado tradicionalmente en la concepción de la santidad. La cuestión es practicarla, repito, es conversarla, es manifestarla, es compartirla fraternalmente, con esa percepción tan bella de universalidad, de la santidad que se manifiesta en todo hombre y mujer de buena voluntad que apunta a estos proyectos que eran justamente la pasión de ese hombre Jesús de Nazaret, que nunca se acomodó a las situaciones de su tiempo, sino que iba justamente contra, decíamos, el Evangelio siempre es contracultural, que nunca le dio miedo ello. Dentro de ya de la perspectiva cristiana católica, para una aplicación como más concreta, ¿verdad? Recomiendo como la mejor referencia para mi gusto, repito, ya dentro de una perspectiva cristiana católica, recomiendo el capítulo 5 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Vaticano II, porque es donde hace justamente un llamado universal a la santidad, llamado universal a la santidad. Entonces, antes del concilio, bien lo sabemos, se reconocía que había una especie de profesionales de la santidad, por decirlo de alguna manera, profesionales de la santidad, que se dedicaban
de un modo especializado a conseguirla, como los monjes, por ejemplo, como los religiosos o las religiosas, ¿no? De quienes se decía que vivían en un estado de perfección, ¿no? A los demás, comparado con los laicos, por ejemplo, con los seglares, que son la mayoría de ustedes, ¿no? Como que se les consideraba de alguna manera dispensados de preocuparse demasiado por la santidad, como si solo fuera cuestión de monjas, de monjes, de frailes. No, como que se les liberaba a los laicos justamente de vivir esa dimensión tan propia de la condición humana, y en este caso de nuestra condición cristiana. Entonces, lo que podemos decir a este respecto es, en la fiesta de todos los santos, si vamos a ello, a esa consideración que no están todos los que son. Estarán los santos de repisa, puede ser, como decía aquel niño. La oración, miren ustedes, la oración de la misa del 1 de noviembre habla de esto, dice: celebrar en una misma fiesta los méritos de todos los santos. No dice de algunos santos, pero quienes conocen la lista interminable de santos y santas que contiene día por día el martirologio romano o el santoral romano. De hecho, ustedes cuando se acercan a cada día, ¿no? Por ejemplo, en el librito del pan de la palabra, creo que trae el santo de cada día, en fin, nos asomamos a ello y consideramos que es justo tenerlos a todos presentes en una misma fiesta, como lo recomienda esa oración. Pero en esto pensamos en las personas que al menos en los últimos siglos han sido canonizadas por la Iglesia tras un largo y costoso proceso a propósito de las virtudes heroicas, que es un escollo que hay que superar para ir dando pasos hacia la santidad declarada en ese orden. Entonces, ¿qué es lo que constatamos? Que quedan por fuera innumerables cristianos que han vivido heroicamente su fe, que han vivido heroicamente su esperanza y que han vivido de una manera heroica la caridad, el amor vivido hasta las últimas consecuencias, pero que no han sido especialmente conocidos. Y si lo han sido, seguramente sus devotos no disponían de la gran cantidad de dinero necesaria para costear un proceso donde los llegaran a nombrar oficialmente santos. Y eso también hay que decirlo. Por eso decíamos, estos procesos solo se instauran en la Iglesia a partir del siglo XI. Antes no era así. Los nombraba el pueblo, a los santos, como creo que debe o debería ser. Por eso, entonces, en esta fiesta, la fiesta de todos los santos, la que celebramos cada año, el 1 de noviembre, conviene volver al sentido de la palabra santo en las cartas del Nuevo Testamento, que no sé si también lo hemos olvidado. Esa palabra santo en las cartas del Nuevo Testamento que designa a todo cristiano como consagrado a Dios, es lo que entienden las cartas del Nuevo Testamento. Todo cristiano como consagrado a Dios. Ese es el santo. Y ahí tal vez podamos entender la invitación de Jesús. Sean santos, porque vuestro Padre Celestial es santo. Quizás a partir de ahí también podamos verla. Entonces, la fiesta de todos los santos nos invita a celebrar e imitar a tantas personas buenas, santas, que hemos conocido en nuestra vida y de cuyas virtudes nos hemos beneficiado todos. Conocemos abuelas santas, mamás santas, amigos santos, gente de la calle simple, santa, campesinos santos, gente que nos aleccionan con su vida justamente en este campo. Demasiados santos, por eso tenemos que hablar de esos santos anónimos, que son la gran mayoría, santos anónimos, no declarados, pero con una vida
absolutamente bella que tiene que ver puramente con el Evangelio y con la vivencia de las bienaventuranzas como propuesta, carta de navegación y camino de santidad. En la fiesta de Todos los Santos, decíamos, el Evangelio recoge las bienaventuranzas. Esas bienaventuranzas que yo las imagino como una carrera de obstáculos, ¿no? Como una carrera de obstáculos, como una carrera 100 metros valla, pues por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es una forma, las bienaventuranzas, es una forma de indicarnos el camino que llevó a tantos hombres y mujeres a lo largo de toda la historia a la santidad. Resulta imposible comentar cada una de ellas, pero yo me voy a limitar a indicar algunos detalles que a mí me resultan fundamentales, ¿no? Muy sencillos, pero que creo que nos van a ayudar. Entonces, muchos cristianos, repito, conciben las bienaventuranzas o las concebimos como una carrera de obstáculos, como una serie de, digámoslo así, de 8 vallas que debemos superar hasta que consigamos llegar a la meta del reino de Dios, la pasión de Jesús, el reino de Dios, ¿no? La carrera se hace difícil, tropezamos continuamente y nos sentimos tentados a abandonarla cuando vemos tantas vallas derribadas a nuestro lado. Entonces, miren, podemos decir, no soy pobre material ni espiritual, no soy sufrido, soy violento, no soy misericordioso, no trabajo por la paz. Entonces, de eso somos conscientes cada uno y no necesitamos un juez que me descalifique. Como cuando pensamos, repito, en el juicio final ese con el juez sentado allá con cara de bravo, castigando. No hace falta un juez que me descalifique. ¿Por qué? Porque yo mismo me descalifico. Nadie me tiene que descalificar. Yo sé si soy pobre espiritualmente, yo sé si soy un hombre o mujer de paz, yo sé si soy misericordioso o no lo soy, yo sé si soy arrogante, soberbio o si soy humilde. Nadie me tiene que descalificar. Yo mismo me descalifico. Entonces, por eso las bienaventuranzas se convierten en lo que no son, en un código de conducta. No son un código de conducta. Repito, es la carta de navegación, la que presenta Jesús. Carta de navegación, me parece que es una expresión acertada y a mí me gusta mucho. Entonces, hablemos, por ejemplo, de las bienaventuranzas de una manera simbólica, como 8 puertas para entrar en el reino de Dios, de una manera simbólica, por decirlo. ¿Sí? Bueno, Antonio Barluzzi fue el arquitecto que diseñó la Basílica de las Bienaventuranzas, que se encuentra sobre una colina junto al lago de Galilea, en Tierra Santa, para los que han ido y conocen. Y Antonio la concibió como una planta octogonal con 8 grandes ventanas que permiten ver el paisaje bellísimo del lago de Galilea. Sin embargo, las bienaventuranzas, más que 8 ventanas, para mí, a mi entender, más que 8 ventanas, para mirar al exterior, son 8 puertas para entrar al palacio del reino de Dios. Me parece a mí que es más acertado. Para entenderlas rectamente, hay que advertir dónde las sitúa Mateo. Las sitúa, recuerden, al comienzo del primer gran discurso de Jesús, que es el Sermón del Monte, en el que expone su programa e indica la actitud que debe distinguir a un cristiano de un escriba, de un fariseo, de un pagano. Ahí lo va a ubicar. No olviden esto ya de lo universal que hemos visto de la propuesta de Jesús que supera todo lo demás. Tengámoslo ahí presente. Entonces, a diferencia, por ejemplo,
A diferencia de los políticos, ahora que ya estamos en campaña casi preelectoral para el 2022, con las promesas y las mentiras de siempre, valga lo dicho, a diferencia de los políticos que son capaces de mentir con tal de ganarse a los votantes, y nosotros nos dejamos engañar igual, Jesús dice claramente desde el principio que su programa no va a agradar a todos. Su programa no va a agradar a todos. Los interesados en seguirle, en formar parte de esa comunidad, que significa aquí reino de los cielos, son las personas que usted y yo menos podríamos imaginar. Y son las siguientes: las que se sienten pobres ante Dios. Miren pues la lista. Las que se sienten pobres ante Dios. Como el publicano de la parábola. Los partidarios de la no violencia en medio de un mundo violento, que son capaces de morir perdonando al que los crucifica. Por eso nos queda muy cuesta arriba esto, me parece. Los que lloran por cualquier tipo de desgracia propia o ajena. Los que tienen hambre y sed de cumplir la voluntad de Dios. Como Jesús, que decía que su alimento era cumplir la voluntad del Padre. Los misericordiosos, los que se compadecen ante el sufrimiento ajeno, en vez de cerrar sus entrañas al que sufre. Los limpios de corazón, que no se dejan manchar con los ídolos de la riqueza, del poder, del prestigio, de la corrupción, de la ambición, de la fama. Los que trabajan por la paz, los perseguidos por ser fieles a Dios. Eso no todo el mundo va por ahí y no a todo el mundo le gusta. Repito, es un programa que no nos gustaría porque no es de agrado. Eso no es un político, no lo es. Pero las bienaventuranzas, miren, son simbólicamente esas 8 puertas distintas. No hay que entrar por todas ellas, me parece. Es decir, que cada cual puede elegir la que mejor le vaya en su forma de ser y sus circunstancias. Y creo que eso es importante. Podríamos decir que, miren, en conclusión, las bienaventuranzas no dicen, ojo, no dicen, a ver si nos entendemos, que esto no lo hemos entendido bien. Las bienaventuranzas no dicen, ojo con esto, sufra para poder entrar en el reino de Dios. No lo dice. Lo que dice es, si sufres, no pienses que tu sufrimiento es absurdo. Te permite entender el evangelio y seguir a Jesús. Es distinto. Tampoco dice, procura que te desposean de tus bienes para actuar de forma no violenta. No. Dice lo contrario. Si respondes a la violencia con la no violencia, como Gandhi, no pienses que eres estúpido. Considérate dichoso porque actúas igual que Jesús. Tampoco dice, procura que te persigan por ser fiel a Dios. No. Dice lo siguiente. Si te persiguen por ser fiel a Dios, dichoso tú, porque estás dentro del reino de Dios, no te has salido. Miren, pero al tratarse de los valores que estima Jesús, las bienaventuranzas se convierten también en un modelo de vida que debemos esforzarnos por imitar. Después de lo que dice Jesús, no podemos permanecer indiferentes ante actitudes como la de prestar ayuda, la no violencia, el trabajo por la paz, la vida limpia, no a la corrupción, luchar por la justicia, luchar por la igualdad. El cristiano debe fomentar esa conducta y esa es justamente la santidad. Y por eso el resto del Sermón de la Montaña nos enseñará a hacerlo en distintas circunstancias. Y miren, finalmente, ya para ir concluyendo también, no olvidemos que estas 8 puertas de manera simbólica nos permiten entrar en el palacio y sentarnos en el auditorio en el que Jesús
expondrá su programa a propósito de la interpretación de la ley religiosa, de las obras de piedad, del dinero, de la providencia, de la actitud de amor con el prójimo. Ese gran discurso que llamamos el Sermón de la Montaña. Entonces, tenemos que entrar por esta vía y vivir justamente dejándonos guiar por la carta de navegación de las bienaventuranzas. Al santo se le llama feliz también, al santo se le llama feliz, ¿no? Este año nos toca vivir y nos tocó vivir la fiesta de todos los santos de otra manera. Tampoco es que siempre se haya vivido igual, ¿no? La diferencia está en que este año no hemos elegido nosotros el cambio. Nos vino sin buscarlo. La pandemia llegó. Este tiempo de pandemia nos ha obligado a reinventar muchas cosas y también a pensar en todo aquello que solemos dejar para más adelante, Nuestra sociedad, esta sociedad en la que vivimos, que no quería oír hablar de la muerte, se ha encontrado sin poder estar con sus seres queridos en el momento de la enfermedad y la muerte, y eso nos ha obligado a pensar, ¿no? Por eso la muerte no es un cuento ni una leyenda, es una realidad con la que tarde o temprano tenemos que lidiar. Un día moriremos, eso seguro, pero además mueren también nuestros seres queridos, y cuando eso ocurre no sabemos qué hacer con su ausencia. No sabemos vivir el duelo, del que ya la semana pasada habló la doctora de una manera tan bella y tan cierta, y nadie nos ha enseñado a convivir con la muerte. Todo esto tiene que ver justamente con la manera como enfrentamos la vida, con esperanza, tiene que ver con la santidad bellamente, ¿no? El hacer todo en su momento, el no dejar todo para última hora y el poder estar listos y preparados, repito, como terminó hoy el ciclo litúrgico y como nos va a empezar a invitar el tiempo de Adviento, estar despiertos, vigilantes, en vela, aprovechando cada momento para que nuestra vida sea rica y fructífera. Por eso hoy yo quiero dejarles con esta oración muy bella de San Agustín, ¿no? Cada uno la puede leer como si la hubiera escrito esa persona amada que ya vive en el cielo de Dios, en esa plenitud de santidad, porque el santo se hace aquí en la tierra, el santo no se hace arriba de las nubes. Nos hacemos aquí, viviendo las bienaventuranzas. Y esa plenitud la dejamos a Dios. Qué lindo quedarnos con esta oración de Agustín. Repito que cada uno puede leerla como si lo hubiera escrito esa persona amada que falleció, que tenemos presente, muy presente, sobre todo en este mes de noviembre, que los hemos recordado, y que nos desafían también, la gran mayoría de ellos, a vivir una vida con tanto sentido, a ser realmente santos. Santos cotidianos, ¿no? El pan nuestro de cada día dánosle hoy. Pues la santidad de cada día vivida con esa simpleza, pero con esa hondura, para que ya en esa plenitud que llamamos vida beatífica, que llamamos cielo o paraíso, no sea más que, como dicen los místicos, contemplar la gran belleza y hermosura de Dios, que es en primera y en última instancia nuestra santidad. Podemos pedirle, como Teresita del Niño Jesús, como iniciábamos: Señor, quiero ser santa o quiero ser santo. En segundo lugar, descubro mi impotencia, pero quiero ser santo. Y en tercer lugar, Señor, quiero que tú seas mi propia santidad. Yo creo que ese es el desafío y con ese me quedaría y se los dejaría. Y sin más, le leo la poesía de Agustín, que me parece preciosa porque nos revela también esa plenitud de una vida que se encuentra totalmente en Dios. No llores si me amas. No llores si me amas. Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo. Si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos. Si pudieras ver desarrollarse ante tus ojos los horizontes, los campos y los nuevos senderos que atravieso. Si por un instante pudieras contemplar como yo
la belleza ante la cual todas las bellezas palidecen. Tú me has visto, me has amado en el país de las sombras, y no te resignas a verme y amarme en el país de las inmutables realidades. Créeme, cuando la muerte venga a romper las ligaduras, como ha roto las que a mí me encadenaban, cuando llegue un día que Dios ha fijado y conoce, y tu alma venga a este cielo en que te ha precedido la mía, ese día volverás a verme, sentirás que te sigo amando, que te amé, y encontrarás mi corazón con todas sus ternuras purificadas. Volverás a verme transfigurado, en éxtasis, feliz, ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, que te llevaré de la mano por senderos nuevos de luz y de vida. Enjuga tu llanto y no llores si me amas. Que Dios sea nuestra santidad y que en Él un día todos nos encontremos contemplando su gran belleza. Muchísimas gracias por participar, por estar a lo largo de estos meses con nosotros. Repito, nos queda la última charla el próximo sábado, que es bellísima, sobre la Santísima Virgen María, en esta fiesta suya de la Inmaculada, para clausurar así estos meses que creo que han sido muy bellos, y espero de verdad que vayan y hayan sido muy fructíferos para todos. Entonces nos vemos el próximo sábado con esa última conferencia mariana para cerrar este ciclo. Una feliz semana, un feliz comienzo de Adviento, y que el Señor los bendiga. Muchas gracias.